Buenos días. Hoy día vamos a continuar, ¿no?, con la clase de mecánica cuántica y luego de haber visto ya los postulados y así brevemente sus consecuencias, vamos a ver la parte de la evolución temporal de los estados, ¿no? Esto básicamente es lo que se llamaría la descripción de Schrödinger. Sí, entonces, bueno, simplemente, ¿no? Para recordar un poquito, entre los conmutadores habíamos visto que la posición y el momento básicamente son operadores que como relaciones en física, sí, en mecánica son operadores conjugados, ¿no? O bueno, son cantidades conjugadas, ¿sí? Entonces aquí estos operadores conjugados vendrían a ser su conmutador, cumplen con la cualidad que es igual a IH barra por el operador identidad, ¿no? Habíamos visto de la clase anterior que una función de un operador, sí, el conmutador de una función de un operador es básicamente la derivada, ¿no? Sí, entonces aquí nos quedaría el mismo conmutador entre x y p multiplicado por la derivada de la función, ¿no? Que en este caso sería n por el operador p a la n menos 1, ¿ya? Eh, Me falta aquí esta. Sí, y lo mismo acá, ¿no es cierto? La derivada de x a la n, lo mismo, ¿no? La función x, entonces me quedaría el operador entre x y p, y la derivada de n, ¿no? La derivada de la función x, sí, del operador x, ¿no? Ya de una forma más general, si por ejemplo nosotros tenemos un operador a, que es función de la posición y el momento, obviamente el operador a, como función de la posición y el momento, puede conmutar la parte de, si hacemos un desarrollo en serie, ¿no?, del operador a, podríamos decir, la parte de la dependencia en X va a conmutar obviamente con X, ¿sí? Y la dependencia en P no va a conmutar con X, su conmutador va a ser IH barra, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí aparece la misma ecuación que vimos en la clase anterior, pero el conmutador, ¿no?, entre X y una función A que dependa de X y P, va a ser, ¿no?, el conmutador entre X y P, básicamente, ¿sí?, que es IH barra, y la derivada de A con respecto de P, ¿no? Lo mismo acá, ¿sí? P con X, ¿sí? O P con la función que depende, con A dependiente de X, digamos, del operador X, ¿sí? Va a ser, ¿no?, el conmutador entre P y X, que es menos IH barra, y la derivada de A con respecto de X, ¿ya? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿dónde está? Si nosotros tenemos un operador, por decirle el operador S, ¿sí? Donde este S es el operador de traslación, ¿no es cierto? Este ya habíamos visto, el operador que traslada, ¿no?, a una cantidad de, que traslada a digamos, una cantidad X, sí, en este caso, ¿no? Este X de aquí es una cantidad, no es un operador, que traslada una cantidad X, ¿no? Sí. Entonces, a partir de estas identidades, lo que podríamos ver es esto, ¿no? Que el conmutador entre X y este operador de traslación, sí, no es nada más que esto, ¿no? Es la cantidad X que está aquí arriba, sí, o A, como quieran verla, ¿no? Esta cantidad X que está ahí arriba, por el operador S, ¿no? De manera que si, por ejemplo, decimos sobre una base, ¿no?, X', yo aplico el operador de traslación, ¿sí? Entonces, a partir de este conmutador, ¿no?, se puede ver, no sé si lo ven, pero bueno, a partir de este conmutador podríamos decir, sí, este conmutador, ¿no?, de aquí no es nada más que X, que X, sí, y S, más, ¿no es cierto? O menos, perdón, menos S de X. ¿Ya? Entonces, ¿no? X de S no es nada más, ¿ya?, que X de S, sí, es decir, ¿no?, X de S, sí, operado a cualquier cosa, ¿no es cierto? No es nada más que X de S,
más S de X. Sí, entonces, ¿no? Si hacemos, si tenemos esto y ocupamos esto aquí, entonces nos quedaría, ¿no? X, sí, del operador S, que es este de aquí, ¿no es cierto? Que es lo que nos sobra, más X operador sobre X'. Ahora, X sobre X' me va a dar este X' de acá. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Mediante estas leyes de los conmutadores estamos demostrando lo que hace este operador S, ¿no? Es decir, que está trasladando a este vector X', ¿no es cierto? Le está trasladando una cantidad de X más X', porque fíjense que esto sigue siendo un vector propio, ¿no? X de S de X, sí, sigue siendo aquí S de X', ¿no? Excepto que su valor propio de aquí es X más X'. Entonces fíjense que este vector propio es el mismo y este vector propio tiene un valor propio X más X'. Sí, es decir, ¿no? Que el S le traslada a X' una cantidad X. No sé si está claro, eso es importante, ¿no? Que más o menos entiendan. ¿Ya? Entonces seguimos teniendo una ecuación de valor propio, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces es una ecuación de vectores propios, ¿no es cierto? Donde el vector propio es X' tiene como valor propio X más X', donde X es la cantidad que ha desplazado el operador de traslación S. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ustedes van a demostrar ahorita, van a hacer un ejercicio, ¿sí? Van a demostrar esto, ¿no? Van a demostrar que el conmutador entre X y el operador de traslación, recuerden que este X no es un operador, no este X de aquí, que está aquí arriba, es una cantidad, no es un número, ya es un escalar, ¿sí? Es esto, ¿ya? Van a demostrar básicamente esta ecuación, ¿no? Sí, no van a demostrar obviamente derivando, ¿no? Porque eso es evidente, ¿sí? Lo que van a demostrar es con un desarrollo en serie de Taylor de la función, ¿sí? Y haciendo el conmutador, ¿no? Entonces, por favor, demuestren eso.
Ok, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue? Eh, Luis. No sé, Daniel. Profe, no puedo dividir operadores, ¿verdad? Dividir operadores. Sí. Bueno, eso habría que verle cómo está, ¿no? Pero sí, sí. Si es que como dijo que expandamos esto, por una parte me sale un P a la N menos uno. Entonces quiero completarle el P a la N y necesito dividir por un 1. Entonces, y necesito multiplicar por un Y 1. ya, le sale P a la N menos uno, dice. Si multiplico por un P y divido por un P, entonces ahí y vuelvo a unir. Sí, sí, sí podría, ¿no? No habría por qué no. Ok, no, entonces, imagino que sí, que más o menos sí le salió, ¿no? A mí no, solo que me salga la exponencial y el resto la X. Y a los demás. A mí tampoco me sale. Ujú, No, bueno, Christopher acaba de llegar, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué básicamente tienen que hacer? ¿Qué deberían hacer? No sé si ahí estamos viendo, ¿no? Está como pequeño eso. ¿Qué tienen que hacer? Sí, dicen, ¿no es cierto? Tienen el conmutador entre esto, ¿no? Pongámosle A ya para que se note la diferencia. Ya no, entonces tienen que hacer esto, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿a qué es igual esto de aquí? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿No es cierto? Entonces ustedes saben que, ¿qué deben hacer? ¿Qué se supone que deben hacer? ¿No es cierto? Se supone que ustedes tienen que hacer, tienen que expresar, ¿no? El, la función, ¿no? Sí, tienen que expresar la función, sí, como una serie, ¿no? ¿A qué es igual como una serie eso? ¿Qué serie es? Necesito que participen, si no, no van a aprender. Sí, tienen que participar para que aprendan. profe, Díganme. aquí era la expansión y coeficientes de cierta manera determinados o simplemente la expansión del exponencial. Es la expansión del exponencial, es decir, ustedes dicen este es un, básicamente se hace esto, ¿no? Esto es un e a la x, sí, a qué es igual, ¿no es cierto? Y esta expansión en e a la x
bueno, pongámosle como sumatoria más bien. Sí, y esta expansión en E a la X, sí, esta expansión en E a la X como función es la que se utiliza, ¿no? Donde X le vamos a reemplazar por menos I a P sobre H bar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces, tienen esta expansión, ¿ya? Y dicen, esto de aquí no es nada más, ¿no? Sí, menos I por A sobre H bar a la N, ¿ya? Pongámosle aquí el 1 sobre el N factorial, ¿sí? Y tienen el operador P a la N, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto ustedes pueden, ¿no? Ya tranquilamente pueden decir, esto es menos I A sobre H barra a la N, ¿sí? 1 sobre N factorial, bueno, aquí me falta la sumatoria. 1 sobre N factorial, ¿cierto? ¿Ya? Del conmutador entre X y P a la N. Sí, y esto ya saben, ¿no? El conmutador entre X y P a la N no es nada más, ¿no? Que, sí, voy a ponerle aquí mismo, ¿ya? Que este conmutador, ustedes ya saben que es IH barra de N veces el operador P a la N menos 1, ¿ya? Y entonces de todo esto, ¿no es cierto? Ustedes ya pueden simplificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden simplificar el n que está aquí con el n factorial que está aquí, ¿no es cierto? Un IH barra con básicamente un IH barra de acá y escribir esto, ¿no? Entonces van a poder escribir esto, todo les va a quedar a la n menos 1, ¿no? Entonces les va a quedar, por ejemplo, una constante aquí adelante, sí que ya vamos a ver aquí es igual, y aquí les va a quedar, ¿no? Les puede quedar esto mismo, ¿sí? Menos I a sobre H barra, ¿ya? A la n menos 1. Bueno, y este sería desde n igual a 1, ¿no? Sí. Eh, así es, ¿no? 1 sobre n menos 1 factorial y el p a la n menos 1. ¿Sí? Y para que esto no se altere, obviamente, ¿no? Aquí les está sobrando, bueno, este igual, desde n igual a 0 sería, ¿no? Sí, debería ser desde n igual a 0. A ver, desde n igual mm, a 0. Bueno, desde n igual a 1 bien estable. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen, no? Entonces, este de aquí, todo esto de aquí se va a transformar en la función, ¿no? Sí, en la misma función que teníamos antes. ¿Ya? Y aquí obviamente para completar estas cosas, ¿no es cierto? Un h barra se simplificó con un h barra, ese no hay problema. Un n simplificó con el n factorial. Un i, ¿sí? Se simplificó con un i, ¿no es cierto? Un i se simplificó con un i o con un menos i y se hizo uno, ¿ya? Pero un a, este a que está aquí, ¿no es cierto? No se simplificó con nada, entonces aquí me va a quedar un a acá afuera. ¿Sí? Y si esto cambio de índices, ¿no es cierto? Si aquí sumo uno y aquí resto uno, esto es exactamente ¿no es cierto? El mismo operador, ¿ya? Y estaría entonces demostrado. Entonces, la base de aquí es esta, ¿no? Digamos, pongámosle en otro color. La base de aquí es esta, ¿no? En la cual ustedes conocen
cómo es que se expresa una función en función de escalar, de números, ¿no es cierto? Y aplican tal cual esta función reemplazando esto por los operadores simplemente. Sí, esta es la clave, ¿no? Ya, esta de aquí. ¿Ok? Y estaría demostrado, ¿sí? ¿Preguntas? No, solo creo que me olvidé la N y conmutadores. Ya. Sí, no es tan complicado, ¿no? Pero bueno, eso ustedes tienen que tener en mente de forma clara, ¿ya? Para que puedan establecer, ¿no? Estas demostraciones, ¿ya? Sí. Entonces, ¿no? Yo creo que ya podemos continuar. Vamos ahora sí con el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, en el tema del día de hoy lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Cómo es que evoluciona un sistema desde el punto de vista de evolución de los estados. Eso se llama la descripción de Schrödinger. Entonces, en la descripción de Schrödinger, ¿no? Igualito que hemos aprendido en todas las clases de introducción a la cuántica, ¿sí? Y posiblemente en atómica y molecular, la evolución se da en los estados. Entonces, los estados son los que evolucionan, ¿sí? Y los operadores se mantienen constantes, ¿no? Es decir, no está la evolución del sistema en el operador, sino en el estado. ¿Ya? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, eh, sí, entonces, ¿no? La ecuación que gobierna los, la evolución de los estados es la ecuación de Schrödinger, que es uno de los últimos postulados que vimos de la mecánica cuántica. Sí, entonces en esta de aquí lo que se debe tener en cuenta es que estos estados son los que dependen del tiempo, ¿no? Entonces explícitamente lo que nosotros tenemos es que sí depende del tiempo, ¿ya? Entonces, ay, ¿cómo está? Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí? Se tiene, ¿no? Que el hamiltoniano, ahí está, ya, el hamiltoniano, sí, se construye este hamiltoniano cuántico, se construye a partir, ¿no? Del hamiltoniano clásico. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un oscilador armónico, ¿no? El hamiltoniano del oscilador armónico es este, ¿no? Px cuadrado sobre 2m, sí, que corresponde a la energía cinética, y un medio de la masa, ¿no? Omega cuadrado de x cuadrado. Ya, entonces el hamiltoniano lo construimos exactamente así, ¿no? Donde los operadores, donde las cantidades, más bien dicho, son reemplazadas por operadores. Entonces, como estas son cantidades simétricas, por ejemplo, p de x por p de x por el operador, ¿no? P de x cuadrado, la cantidad de x por el operador x al cuadrado, ¿no? Entonces, estos ya son simétricos, no tengo que hacer nada, y todas las demás son cantidades escalares constantes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El hamiltoniano de una carga en presencia de un campo electromagnético. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Fíjense aquí, la carga, bueno, esto estaría primeramente en el sistema gaussiano, ¿no? Por eso está dividido para la velocidad de la luz. Sí, todo esto está en el sistema gaussiano, ¿y por qué ya no me aparece? Ya, eso está en el sistema gaussiano. Sí, y en el sistema gaussiano entonces, el momento mecánico, sí, es decir, el momento mecánico que es este, ya está alterado obviamente por el momento, bueno, por la representación del momento, ¿no es cierto? O por la cantidad asociada del momento del campo electromagnético. Sí, entonces imagino que esto eh, algo vieron, ¿no? Si no, lo podríamos ver después ya. Pero bueno, entonces este sería el momento mecánico, ¿sí? Y este P de aquí es el momento total del sistema, no es el momento mecánico. Entonces, este momento, ¿no es cierto? Este momento mecánico que es P menos Q sobre C por A, ¿no es cierto? Por el potencial vectorial al cuadrado es la energía cinética de la carga. Sí, por eso es que este P no es el momento mecánico de la carga, ¿sí? Sino es el momento del sistema, ¿no?
Y aquí tenemos obviamente la parte de la otra interacción, ¿no? La carga por el potencial. Entonces, aquí dos cosas, ¿sí? Esto se reemplaza por los operadores. Entonces, este P, ¿no es cierto? Este módulo al cuadrado básicamente tiene un P cuadrado, que es el operador P cuadrado, que no hay lío, ¿no? Es simétrico, ¿ya? Tenemos obviamente un A cuadrado, que tampoco hay lío, sí, A por A, sí, es el operador por sí mismo, ¿no? Y siempre conmuta, pero tenemos un P por A al cuadrado. Sí, sí, tenemos un P por A y un A por P, ¿no? Cuando hacemos el producto. Entonces, P por A obviamente no es conmutable porque el potencial vectorial usualmente, bueno, siempre, no depende de la posición y posiblemente del tiempo. O no, no depende si esto es magnetostática o es un campo electromagnético variable, por ejemplo. Lo que es importante aquí notar es que P y A no van a conmutar porque A depende de la posición. Entonces, de manera general, yo debería simetrizar este operador, ¿no? Y decir que esto es P.A más A.P, obviamente sobre 2. Bueno, sobre 2, ¿no? Pero bueno, como aquí tenemos un 2 del producto, o si quieren, o le abrimos y se cancela, ¿no? Básicamente, ya tenemos un P por A y un A por P ya, que correspondería al doble producto que aparecería aquí, ¿no? Al elevar al cuadrado como si fueran cantidades. Y entonces, este va a ser el hamiltoniano de una carga en presencia de un campo externo. Ahora, la pregunta sería, si yo muevo al sistema, ¿sí? Si yo muevo a mi sistema de referencia, ¿este hamiltoniano sigue siendo invariante? ¿Qué dice? Muevo a mi sistema de referencia. ¿El hamiltoniano es invariante? ¿Es el mismo? ¿Qué dice? El Christopher que llegó tarde. Cuénteme. Invariante, o sea, en el sentido de la forma o en el sentido No, de que otorga las mismas soluciones. no, invariante en el sentido de que otorga las mismas soluciones, eso quiere decir, ¿no es cierto? Invariante en el sentido de que el hamiltoniano básicamente conmuta con el operador R, sí, con el operador de posición, es decir, ¿no es cierto? Más o menos por este lado, ya para que le vean desde el punto de vista físico. Digamos que yo hago un experimento, ¿no es cierto? Y digo, lo hago el experimento aquí, sí, aquí estoy haciendo mi experimento, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora muevo a mi experimento a otro lado, ¿sí? Y hago mi experimento acá. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría, no? Si hago mi experimento, por ejemplo, aquí, digo, ¿no es cierto? Hago mi experimento en Quito, ¿sí? Y muevo ahora todo mi experimento a Guayaquil. ¿Es invariante el hamiltoniano? Físicamente debería ser invariante, no debería esperar los mismos resultados, ya sea en Quito o ya sea en Guayaquil. Lo único que hay es no me he movido con mi setup experimental de Quito a Guayaquil. ¿Ya? Eso se debería reflejar, ¿sí? Eso se debería reflejar acá. Eso se refleja aquí. Que dicen, esto es invariante en el sentido de que el hamiltoniano es el mismo ante una traslación de el sistema de referencia. Creo que no. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es correcto eso. No. ¿Por qué no? O sea, lo pensé más utilizando el operador traslación conmutado con el victoriano siendo aplicado a un get. Entonces van a aparecer aplicaciones de potencial vector y de potencial
Sí, perfecto, está muy bien. Y eso, por las, por las identidades que vimos, no se va a anular, va a quedar. Exactamente, exactamente, muy bien hecho, sí, perfecto. Es decir, ¿no es cierto? El hamiltoniano, ¿sí? No conmuta, ¿ya? El hamiltoniano, ¿no es cierto? No conmuta con el operador, pongámosle t, para decir que es la traslación, ¿no? De Haya, donde A implica el vector de mover de Quito a Guayaquil, ¿sí? Esto no conmuta. Ahora, si no conmuta quiere decir, ¿no es cierto?, que el hamiltoniano es diferente dependiendo de dónde ponga mi origen. Eso quiere decir que matemáticamente, ¿no es cierto? Matemáticamente, ¿qué le pasó a esto? Porque no cambié de hoja. Matemáticamente, sí, es diferente hacer el experimento aquí que en Guayaquil. Si le cambio a esto literalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? Fíjense, ¿por qué es eso? Ya se supone, ¿no es cierto?, que yo tengo la interacción, por decirles, de una carga como un campo electromagnético, ¿sí? Entonces supongamos esto, ¿no? Entonces digo, así, entonces tengo aquí mis placas, ¿ya? Digamos que esto le conecto a una fuente, ¿no es cierto? Y aquí entonces yo tengo mis placas metálicas que generan un campo eléctrico, ¿ya? Entonces aquí está mi campo eléctrico, ¿sí? Y aquí yo tengo mi carga, por ejemplo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es parte? Bueno, ¿cómo estoy generando el campo eléctrico con un sistema de placas paralelas, por ejemplo? ¿Ya? Ahora, este sistema de placas paralelas es parte del hamiltoniano, es parte del hamiltoniano. ¿Qué dicen? Si le expreso así, como está aquí, no es parte del hamiltoniano, porque el sistema del campo eléctrico, ¿no es cierto? O el campo electromagnético de manera general está en estos términos, está en el término A y está en el término B. ¿Sí? Directamente está como un campo que ha sido calculado desde fuera. ¿Está claro? No es que yo estoy poniendo el hamiltoniano de este sistema, es decir, este sistema, este sedaf experimental, ¿no es cierto?, que está en color azul, no es parte del hamiltoniano. Sí, simplemente el campo generado, eso quiere decir que según el hamiltoniano, sí, me olvido de todo este setup y yo solamente sé que en esta zona, sí, hay un campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico. Eso es lo que ve el hamiltoniano. El hamiltoniano no ve cómo se genera el campo eléctrico, solamente sabe que aquí hay un campo eléctrico. Entonces, y la carga está aquí, ¿no es cierto? Si muevo a la carga, si por ejemplo le muevo acá, según el hamiltoniano, ya no hay, ya no hay campo eléctrico en esa zona. Sí, o cambio de valor. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque cambia de valor, ¿no es cierto? ¿Y por qué no es invariante? Porque cómo se genera el campo electromagnético no es parte del hamiltoniano. Sí, es decir, ¿no es cierto? Las cargas que están aquí, que generan el campo eléctrico, no están expresadas físicamente en esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué está expresado? El resultado de las cargas que me generan el campo eléctrico como algo externo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el hamiltoniano no es igual, ¿no es cierto? Porque si es que yo digo, tengo mi sedaba experimental aquí, ¿ya? Y le moví al sistema acá, como el sedaba experimental no es parte del hamiltoniano, la carga ya se salió del sedaba experimental, si quieren verla así de una forma muy coloquial. Sí, que sería este ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso habría que tener cuidado, ¿no? Y eso es lo que me interpreta esta ecuación de aquí. Entonces, todo el campo electromagnético no está dado desde fuera del hamiltoniano. Y en el hamiltoniano, por ejemplo, en el ejemplo que estoy aquí, solamente estoy viendo cómo interacciona este campo, esta carga, perdón, con un campo electromagnético externo. Entonces, el campo electromagnético evoluciona por sí mismo, ¿no es cierto? Y lo he calculado, por ejemplo, con las ecuaciones de la electrodinámica clásica. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido, no conmutan, ¿ya? Pero si yo quisiera hacer un sistema que englobe todo, yo debería escribir el hamiltoniano de todo, ¿no? De la fuente, sí, de las placas, y todo esto es lo que yo debería hacer. Sí, todo esto es lo que yo debería hacer. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido deben tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué realmente está expresado en mi hamiltoniano y qué no? Sí, entonces yo no voy a ver en este hamiltoniano, ¿no es cierto? Yo no voy a estudiar cuánticamente cómo evoluciona el campo eléctrico aquí. Sí, yo el campo eléctrico lo estoy calculando con la electrodinámica clásica, por ejemplo. Sí, entonces la evolución de ese campo no está estudiada por la ecuación de Schrödinger, es una cosa externa a Schrödinger. Sí, entonces tienen que ver muy bien qué es lo que está aquí escrito. Entonces, por ejemplo, ¿no? En ese caso nosotros tenemos, sí, en ese caso nosotros tenemos que el hamiltoniano de una partícula, ¿no? En un potencial conservativo no depende del tiempo explícitamente. Sí, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Acá no depende del tiempo explícitamente. Pero si, por ejemplo, está en un campo electromagnético como estos, sí depende del tiempo. Ya, sobre todo, ¿no es cierto? Si aquí hay dependencia temporal, si en general no. En el potencial eléctrico o en el potencial vectorial hay dependencia del tiempo. Entonces, en este sentido, este hamiltoniano no puedo resolverle, ¿no es cierto? Con la ecuación de valores y vectores propios de la ecuación de Schrödinger, es decir, con la ecuación de Schrödinger estacionaria. Yo no puedo resolver este de aquí. Necesariamente debería resolver con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Ya, en ese sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, el hamiltoniano cambia con el tiempo. Fíjense, aquí cambia con el tiempo. Sí, en este sentido, no. Entonces, ¿por qué aquí el hamiltoniano cambia con el tiempo, no es cierto? Porque este sistema de carga no es cerrado, porque ese sistema de carga está interaccionando con algo externo que es el sedaba experimental que genera el campo. Sí, entonces en ese sentido no es igual hacer el experimento ahora, ¿no es cierto?, que hacer el experimento más tarde, ¿sí? O hacer el experimento en Quito que hacer el experimento en Guayaquil. ¿Ya? Porque según mis ecuaciones, ¿no es cierto? Según mis ecuaciones, mi sedad experimental evoluciona en el tiempo o depende de la posición, y eso es lo que me dicen estas cosas de aquí, ¿no? Entonces, mi sedad experimental no está considerado en la ecuación de Hamilton, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por favor, deben tener claro, ¿sí? Cuándo ustedes pueden resolver algo con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y hallar los estados estacionarios del hamiltoniano, ¿sí? Y cuándo no. Entonces, si ven dependencia del hamiltoniano con el tiempo, ya no pueden plantear la ecuación de Schrödinger estacionaria, ya no tiene sentido. Necesariamente deberíamos irnos a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Eso es lo que quiero que vean aquí. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto? De alguna forma, como estos datos son externos, si ustedes hacen una traslación espacial, van a tener resultados raros, ¿no? Porque en su setup, ¿no es cierto? En esta ecuación no está planteado, sí, no está considerado todo el setup experimental que genera el campo electromagnético. Sí, esto está calculado desde fuera. Entonces eso deben tener mucho cuidado, ¿ya? Sí, por otro lado, la ecuación de Schrödinger es lineal en el tiempo, ¿no? Sí, es decir, aquí no. Aquí se ve. Sí, es lineal en el tiempo porque tiene simplemente la primera derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente con una condición inicial se conoce completamente la evolución del sistema. Eso quiere decir, yo necesito el estado, ¿no es cierto? El estado psi al tiempo cero. Y con eso yo ya puedo saber cómo evoluciona completamente el sistema en el tiempo. ¿Ya? Sí, en el caso, ¿no? Que yo pueda decir que puedo resolver la ecuación de valores propios del hamiltoniano, es decir, ¿no es cierto? Yo tengo un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, como y puedo resolver la ecuación de valores y vectores propios.
Entonces, como puedo resolver la ecuación de valores y vectores propios, yo siempre puedo expresar una solución del sistema en la base de los vectores propios del Hamiltoniano y tener, ¿no es cierto?, esta cosa así, ¿sí? Y ahí viene básicamente, bueno, lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Sí, la clase anterior vimos que la ecuación de la ecuación de Schrödinger, ya cuando el hamiltoniano no depende del tiempo, se puede resolver, ¿no es cierto? Básicamente con variables separables y llegar a una expresión así, que es lo que habíamos dicho, ¿no? La evolución de cada uno de los estados propios del hamiltoniano simplemente sigue esta ley, ¿no? El típico E a la menos I, ET sobre H bar. Sí, que es lo que estamos demostrando, que demostramos la clase anterior, no hace dos clases, no recuerdo cuando vimos este operador evolución temporal, ¿ya? Y entonces, simplemente, ¿no? El operador evolución temporal viene dado por esto, y cuando al estado psi lo expreso en la base de los vectores propios, estos coeficientes se pueden escribir rápidamente, ¿sí? Estos coeficientes se pueden escribir rápidamente así, ¿no? La parte temporal se puede escribir así, ¿sí? Con un E a la menos I, ET sobre H bar. Ya, entonces, ¿no? Lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? El, la evolución del estado del tiempo cero, ¿sí? Al tiempo cero más un tiempo infinitesimal delta t, yo lo puedo aproximar por una serie de Taylor, ¿no? Y decir entonces, esta cosa de aquí, yo puedo aproximarlo así. Sí, entonces fíjense, ¿no? Estoy, estoy pasando del tiempo cero al tiempo cero más delta t. Y eso depende de una ecuación lineal como esta, con el hamiltoniano evaluado en el tiempo cero. Y esto en una aproximación, ¿no es cierto? Es un exponencial, que es justamente este exponencial de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede ver allí? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean allí? ¿Ya? Si es que ahora digo, no voy a pasarme al tiempo t, ¿sí? Pero voy a pasarme al tiempo t desde el tiempo cero con transformaciones infinitesimales. Por ejemplo, de cero al tiempo de t, ¿no es cierto? De t a 2t, de 2t a 3t y así, ¿no? Hasta llegar al tiempo t. Si entonces paso, por ejemplo, de, de con transformaciones infinitesimales como estas, ¿no? Ya, esto de aquí no es nada más que el producto de estas transformaciones. Y fíjense que aquí el hamiltoniano está evaluado en diferentes tiempos. ¿Sí? Este producto, ¿no es cierto? Este producto de aquí, en el límite cuando el número de estas transformaciones unitarias es infinito, ¿no es cierto? Cuando este n de aquí ya tiende a ser infinito, ¿sí? Se puede escribir como una integral, ¿no es cierto? Pero el problema de esta integral, ¿sí? Es que como el hamiltoniano puede depender del tiempo, no necesariamente el hamiltoniano al tiempo t1 eh, conmuta con el hamiltoniano al tiempo t2. ¿Ya? No necesariamente. Y eso quiere decir que yo no puedo transformar este producto de exponenciales, ¿no es cierto?, mediante el exponencial de una integral. No puedo, ¿sí? ¿Por qué no puedo? Porque los hamiltonianos no conmutan. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo tuviese el producto, ¿no? E a la A por E a la B por E a la C, yo simplemente diría, si conmutarían, esto es E a la A más B más C, y no habría lío. Y entonces este límite, ¿no es cierto?, de estos productos, el límite de estos productos sería simplemente el exponencial de la integral de esta cosa. Sí, pero como no conmutan, sabemos que si estos son operadores, ¿no es cierto? Y si estos operadores no conmutan, esta ecuación es falsa. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no puedo pasarme así simplemente. Y entonces esta integral es una integral realmente difícil, digamos, de hacer ya. Y hay unas formas matemáticas de expresar esta integral cuando el hamiltoniano no conmuta. Eso no es parte de la mecánica cuántica 1, ya no vamos a ver eso. Pero sí necesito que lo tengan en mente, ¿ya?
que no necesariamente estas transformaciones unitarias conmutan unas con otras. Y por tanto yo debería hacerlo. Si quisiera hacer esto numéricamente, debo transformar del hamiltoniano en tiempos muy pequeños, ¿no es cierto? Cómo va cambiando la función de onda y cómo va cambiando el hamiltoniano y evaluar esto en tiempos lo más pequeños que sean, ¿no es cierto? Que pueda, digamos, en la computadora y hacer la evolución temporal. Ese podría ser un programa, por ejemplo, que ustedes podrían hacer para ver la evolución temporal de un hamiltoniano que dependa del tiempo. Ahora, sí, de pronto me interesaría dar un ejemplo. ¿Por qué es que estos no conmutan? Sí, ¿por qué es que estos no conmutan, no? Supongamos, supongamos que yo tuviese un hamiltoniano, sí, digamos que mi hamiltoniano se podría escribir como, digamos, X, ¿no es cierto? Por el seno de omega t, sí, más, bueno, alguna constante aquí, por P, por el coseno de, por el seno, ¿ya? Por el seno de omega t, más alguna fase, ¿no? Que le voy a poner phi. Ya, sí, para ciertos tiempos, por ejemplo, ¿no? Para ciertos tiempos, digamos, para el tiempo t1, ¿sí? El hamiltoniano puede ser simplemente igual a x, ¿sí? Y para un tiempo t2, el hamiltoniano puede ser simplemente igual a k por p. Supongamos, ¿no? Dependiendo cuánto valga phi. Entonces, si este phi vale eh, 90 grados, ¿sí? Estos dos van a ser, ¿no es cierto?, diferentes. ¿Ya? Entonces, cuando este sea cero, este va a ser uno y cuando este sea uno, este va a ser cero, ¿no? Y ahí podríamos tener este caso de aquí que sería el caso extremo, ¿no? Esto pongámosle aquí si phi vale pi medios, ¿no? Entonces, aquí se vería ya que el hamiltoniano al tiempo t1, ¿sí? No combina con el hamiltoniano al tiempo t2, ¿sí? No conmuta, más bien dicho, con el hamiltoniano al tiempo t2. Y este podría ser un hamiltoniano que yo tenga de, no sé de qué sistema, pero de un sistema en el cual el hamiltoniano depende del tiempo, ¿sí? Y los hamiltonianos a diferente tiempo no conmutan. Y por lo tanto, esto yo no puedo resolver simplemente así. Sí, yo no puedo, perdón, yo no puedo resolver esto simplemente así, sí, sino que tengo que resolverle con métodos especiales de la mecánica cuántica para resolver cosas dependientes del tiempo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos muy simples podremos resolver analíticamente, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es decir, esta de acá, sí, a lo mejor podamos resolverla, ¿no? Pero de manera general hay métodos especiales para resolver esto. ¿Ya? ¿Quién quiere resumir lo que eh, he dicho en estos primeros minutos? ¿Quién puede resumir? ¿Quién quiere resumir con sus palabras? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo importante de aquí? Eh, vamos con Jorge Chacón. Jorge, dígame, A ver, ¿cómo vimos resumir? que este hamiltoniano se podía construir analógicamente al hamiltoniano clásico, reemplazando las cantidades físicas por sus operadores. Ya, Ya vimos que también hay casos en el que el hamiltoniano no conmuta con el operador de traslación. ya, ¿Qué más? y Que el hamiltoniano, o sea, en un potencial conservativo no depende explícitamente del tiempo. no, pero hábleme con sus palabras, no me lea lo que está allí. Y lo que usted entendió,
No me interesa si está bien o mal, justamente lo que me interesa es saber qué entendió para saber qué tengo yo que reforzar o qué tengo yo que corregir si es que algo mal entendió. Si no me... Correcto. Exprésme lo que usted entendió simplemente. Sí, y lo que no entendió, póngale como duda, ¿no? Que Bueno, de sería de esta parte realizar. vimos justamente este hamiltoniano que era de una carga en un campo y que vimos que eh, o sea, pusimos el ejemplo de que se estaba haciendo un experimento donde teníamos un campo eléctrico que era externo y un magnético. ¿No? Ya, entonces, la evolución del campo, bueno, electromagnético, lo que sea, estaba dado por la electrodinámica clásica. Y por eso hamiltoniano no, no tomaba en cuenta digamos, ese campo externo y por eso al hacer una traslación los hamiltonianos no iban a ser iguales. Ya. ¿Qué pasa con la dependencia en el tiempo, por ejemplo? Cuénteme igual. Porque una es la dependencia en el espacio, ¿no? Ya podríamos ver que con una traslación la interacción no necesariamente es la misma, sí, porque vamos a trasladar al hamiltoniano, pero no al campo, ¿no? Usualmente es lo que al menos se vería en esa ecuación. ¿Qué más? ¿Qué pasaría con el tiempo? Que por la ecuación de arriba sabemos que es lineal en el tiempo, la ecuación de todo. Ok. Ya, y entonces dijimos que solo necesitábamos, creo que era una sola condición para Ya, determinar la evolución temporal del sistema. pero ¿por qué? Si lo que quiero que entienda, vamos con Yemas, vamos con Luis. ¿Por qué es importante es solamente una condición inicial? Porque obviamente eso es lo que se dijo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué solamente hace falta una condición inicial? Porque aquí, con respecto al tiempo, no se toma en cuenta las condiciones de frontera que se llaman. ¿Por qué aquí solamente se necesita una condición inicial? No, Luis. o sea, porque, como ya mencionó Jorge, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de primer orden en el tiempo y aparte es lineal, entonces simplemente es una condición para hacer evolucionar el sistema. Ya, y si fuera de segundo grado, es decir, si fuera segunda derivada en el tiempo, no es igual, no se necesita Ah, también una condición inicial. no, ahí necesitaríamos dos condiciones, porque sería de segundo orden. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de lo que dijo su compañero Jorge, era, ¿no? Aparte de lo O que dijo sea, Jorge. vimos que el hamiltoniano de manera general no conmuta con el operador de traslación debido a que el hamiltoniano igual de manera general depende de las condiciones en las que digamos se lo crea y en particular pues puede depender um, de, sí, o sea, depende de las condiciones que lo generan, por lo que hacer una traslación necesitaría que se una representación más general del hamiltoniano, por lo que resumir el hamiltoniano como simplemente el resultado, uh, más no de suma del todo, digamos, no está bien por él y por eso lo conmuta con la traslación. Después vimos que el hamiltoniano, o sea, la ecuación de Schrödinger, la podemos simplemente hacer evolucionar mediante el operador, como el propagador, uh, partiendo desde tiempos infinitesimales. Uh, y esto lo podemos hacer tantas veces en principio sea necesaria, pero que no podemos representarlo por una integral porque existen problemas uh, debido a la no conmutatividad de el propagador, bueno, del hamiltoniano en el tiempo. Bueno, y a la última parte estuvo bien. La otra parte de la conmutación del operador, bueno, de la traslación del hamiltoniano estuvo, la explicación estuvo un poco confusa ya.
Y eso me da a entender que no se entiende bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿alguien más que quiera aportar algo? Jorge, Medina o Christopher. Yo no, profe. Tampoco, profe. Bueno, entonces, ¿no? Deben tener claro, ¿sí? ¿Qué es lo que modela, ¿sí? ¿Qué es lo que modela su hamiltoniano, ¿no? No sé por qué se me está trabando la... Ya. ¿Qué es lo que modela su hamiltoniano y qué no? Sí, recuerden que este es un modelo de la realidad, ¿no? Que trata de interpretar la realidad de alguna manera, ¿no? Entonces, esta es nuestra interpretación, ¿ya? Y nuestro hamiltoniano involucra una cierta parte de la realidad, no es la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, tomamos en cuenta ciertas interacciones y ciertas otras interacciones no se las toma en cuenta, ¿ya? O se les toma en cuenta como algo externo, ¿no? Como aquí, como el campo. Sí, es externo este Hamiltoniano. Entonces, en este Hamiltoniano no se modela cómo se está generando el campo electromagnético. Y eso tienen que tener muy claro dependiendo del sistema que estén analizando, ¿no? Para saber y poder explicar por qué, por ejemplo, ocurre tal o cual fenómeno o por qué tal o cual fenómeno yo no lo puedo replicar con mi teoría, con mi modelo. Sí, y hay que ver entonces, habría que ver qué estoy haciendo mal en mi modelo, ¿no? O cuáles son las limitaciones de mi modelo. Sí, porque este es simplemente un modelo de la realidad. ¿Ok? Entonces, en este modelo, ciertas cosas están tomadas en cuenta y ciertas no. O ciertas las estoy tomando, o ciertas cosas, por ejemplo, el campo electromagnético lo estoy tomando como un modelo de la física, la electrodinámica, y con otro modelo de la física, la cuántica, tomo en cuenta la interacción de la carga con ese campo externo. Entonces, ¿no? Como la electrodinámica estoy usándole para calcular campos, posiblemente si hay un efecto cuántico del campo no lo voy a ver. ¿Sí? Y para incluir ese efecto deberé incluir, ¿no es cierto?, en el sistema cómo estoy generando el campo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Que yo tengo la interacción, quiero estudiar la interacción cuántica, por decirles, porque no sé. ¿Qué le pasa a esta cosa? Creo que el problema es este de aquí. Ya, ahí creo que estamos, ¿no? Entonces, quiero, por ejemplo, modelar la interacción entre una molécula, digamos H2O. ¿Sí? Entonces, tengo una molécula, ¿ya? Y quiero ver cómo interacciona con un electrón, ¿sí? Entonces, ¿no? Yo puedo modelar o todo como un sistema, en el cual, ¿no es cierto?, estos de aquí son parte de mi sistema, o, ¿no es cierto?, yo puedo decir esto de aquí lo voy a modelar como un dipolo, ¿ya? Y este dipolo le voy a interaccionar con el campo. Entonces, ¿no? Este va a ser un modelo en el cual va a ser más realista, ¿no? Porque estoy tomando en cuenta el caso inclusive de ¿cómo es? De la molécula, ¿sí? Es parte de mi sistema. Entonces, mi Hamiltoniano, ¿no es cierto?, dependerá de todos estos elementos, ¿sí? Y este podría ser un sistema cerrado. Ahora, aquí no, ¿no es cierto? Aquí mi Hamiltoniano solamente toma en cuenta mi electrón como el sistema y este es externo. Eso quiere decir que si de alguna forma el electrón afecta este momento dipolar o bueno, o hace lo que sea con esta cosa, yo no voy a ver en este modelo de la realidad, pero de pronto sí voy a verlo acá. ¿Sí? Entonces aquí mi molécula es algo externo que lo he modelado de otra forma y aquí mi molécula es parte del Hamiltoniano. Entonces ambos son dos modelos de la realidad. ¿Sí? Pero en este caso lo estoy modelando la realidad de una forma y en este caso de otra.
Obviamente esto sí podemos hacer para una molécula, ¿no? Y esto sería de pronto demasiado simplificarle a el sistema hamiltoniano. Pero, por ejemplo, si ya no es una molécula de agua, sino, por ejemplo, es todo, ¿no es cierto? 10, pongámosle 1 mililitro de agua. En 1 mililitro de agua, ¿no es cierto? Va a haber millones de moléculas de agua. Y eso ya no lo voy a poder modelar dentro de mi hamiltoniano porque el problema se va a hacer infinitamente grande. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿No es cierto? El medio del agua lo debería modelar de alguna forma. Entonces tomo algunas moléculas que representen, ¿no es cierto? Todo. Y si quiero tener todo esto, ya lo voy a tener que representar como un medio continuo, posiblemente. Sí, y este ya va a ser externo al hamiltoniano. Entonces tienen que tener claro que ustedes van a poder generar diferentes modelos de la realidad. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, los sistemas evolucionan, ¿ya? Ahora, como la función de onda depende del tiempo, ¿sí? De manera general, la probabilidad, ¿no? Es decir, esta norma de aquí matemáticamente se conserva en el tiempo, ¿sí? Y entonces nosotros deberíamos, ¿no es cierto?, establecer la derivada, ¿sí? Entonces, si derivamos con respecto del tiempo todas estas cosas, lo voy a poder escribir así, ¿no es cierto? Ahora, cuando reemplace la derivada con respecto al tiempo de estos kets, ¿no es cierto?, y de estos bras, lo puedo hacer con respecto el hamiltoniano, y voy a poder demostrar que esto es cero. ¿Eso qué significa? Si esto de aquí, ¿ya? Si esto de aquí, no recuerden, ¿no? En mi interpretación, ¿ya? Pongámoslo así, ¿sí? En mi interpretación, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ¿sí? Recuerden, no es nada más, ¿no?, que la integral de esto, por ejemplo. Sí, y esto era la densidad de probabilidad. Sí, entonces ¿por qué desaparece? Ya, entonces, no, la densidad de probabilidad, esto es 1, ¿sí? Y esto es 1 independientemente del tiempo, ¿no? Es decir, ¿no?, si estas cosas les escribo explícitamente como dependencia en el tiempo, ¿sí? Yo voy a poder ver, ¿no?, que independientemente con respecto del tiempo, la probabilidad se conserva, ¿sí? Esto es lo que yo veo, ¿no? En todo el espacio la probabilidad se conserva. Eso quiere decir que si yo tengo una partícula ya representada por una función de onda, la partícula en principio no puede desaparecer, ¿no? Entonces la probabilidad de encontrar esa partícula en alguna zona del espacio tiene que ser siempre el 100%, no puede desaparecer. ¿Sí? Eso es lo que me dice esto, ¿no? La probabilidad como un todo, ¿no? Sí, es constante, ¿ya? Sí, es constante, ¿no? No cambia. Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad local? Es decir, esta de aquí es en todo el espacio. Sí, entonces esta integral en todo el espacio es 1. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si digo voy a calcular esta misma probabilidad? Sí, pero ya no en todo el espacio, sino voy a calcular, por ejemplo, desde A hasta B. Entonces, ¿esta probabilidad también es constante en el tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? ¿No? ¿Es constante en el tiempo? Sí, no. ¿Sí? Entonces, analicemos eso, ¿no? Entonces, a esto se llama, ¿no? Quiere decir, si esto es constante en el tiempo, quisiera decir que la densidad de probabilidad, ¿sí?, es constante en el tiempo. Entonces, ¿no? Cojo una zona igualito de A a la B, pero localmente muy pequeña, ¿no? Para decir que esto es diferencial, es decir, la zona B es de tamaño diferencial. Entonces, ¿no? Cojo la densidad de probabilidad, ¿sí?, y lo pongo, por ejemplo, en una zona de tamaño diferencial, ¿sí? Esto al tiempo t. ¿Qué va a pasar al tiempo t más delta t? ¿Sí?
Al tiempo t más delta t, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Al tiempo t más delta t, la función de onda ha cambiado y es esta, ¿sí? Y entonces, si cojo la misma zona, ¿sí? La densidad de probabilidad es diferente. ¿Sí? Entonces, aquí la densidad de probabilidad en un caso es 1, ¿sí? Y aquí la densidad de probabilidad es menor. Entonces, la pregunta es, este cambio de densidad de probabilidad, ¿por qué se da y cómo lo puedo medir? ¿Ya? Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que se tiene, no? Matemáticamente se tiene que, ¿no es cierto? La densidad de probabilidad yo la puedo escribir así. ¿Sí? Es esto, ¿no? Es esto la densidad de probabilidad espacial. ¿Ya? Sí, es esto, ¿no? La densidad de probabilidad multiplicado por un d cubo. Y esto no es nada más que esto de aquí. Entonces, esta densidad de probabilidad, fíjense que aquí es diferente con esto, bueno, con esto de acá, en el sentido, ¿no es cierto? Que este de acá es una integral. Sí, aquí estoy yo poniendo una integral en todo el espacio. Aquí no estoy integrando en todo el espacio. Sí, me faltaría, ¿no? Me faltaría decir que esto es así para decir que he metido una identidad. Y estos términos que están en rojo no existen, ¿no? Entonces, la densidad de probabilidad aquí simplemente es esto, ¿no? Sí, esto no es una identidad, recuerda, no está la integral, ¿no? No es una relación de clausura, ¿no? De completitud de la base, ¿ya? Entonces, si así le escribo la densidad de probabilidad, ¿ya? Si así se escribe la densidad de probabilidad, se puede demostrar, ¿no? Que yo puedo describir la corriente de probabilidad. Es decir, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, poner, ¿sí? Y decir, si ustedes recuerdan, vamos a la electrodinámica, ¿no? Esta ecuación de aquí, ¿ya? Implicaba, ¿no? ¿Sí? Esta ecuación de aquí se le daba una interpretación, ¿sí? Y se decía, ¿no? El flujo de la densidad de corriente, ¿ya? Es igual a menos la derivada en el tiempo de la carga encerrada, ¿ya? En un volumen, ¿no? Donde este volumen y esta superficie S de aquí estaban relacionados, ¿no? Uno con el otro en el sentido de que esta superficie encerrada este volumen. Entonces, ¿qué quería decir esta relación? ¿Cierto? Quería decir, ¿ya? Que si ustedes tenían, por ejemplo, aquí una carga total Q, ¿sí? Y esa carga disminuía o variaba en el tiempo de manera general, no podía ser, ¿cierto? Porque la carga desaparezca, sino que necesariamente debería haber salido, por ejemplo, ¿sí? Salido una cierta cantidad de carga. Y el salir la cantidad de carga se expresaba como corriente, ¿sí? Donde la corriente no era más, ¿no? Que la densidad de carga por la velocidad. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que me expresaba, ¿no? Si yo tengo una variación de la carga en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, esto de aquí, es porque hay un flujo de la carga. ¿Sí? Eso es lo que me quería decir, ¿no? Hay un flujo de la carga y por tanto yo tengo una variación de la carga en el tiempo. ¿Sí? Entonces hay un flujo de la carga, ¿ya? Y por tanto yo tengo una variación de la carga en el tiempo. Entonces este flujo se da por acá. Y la densidad de corriente es la densidad de carga por la velocidad, ¿ya? Vamos a nuestro ejemplo, ¿no? La densidad de carga, de la densidad, ¿no? Perdón. La densidad de probabilidad es esto. Sí, igualito que la densidad de carga. Entonces, ¿qué es la densidad de corriente de probabilidad? Sí, la densidad de corriente de probabilidad no es nada más, ¿no? Que se expresa con esto, ¿ya? Esto ya vimos en Introducción a la Cuántica, ¿sí? Y también se ve en atómica y molecular. Entonces, ¿no? Se puede calcular, por ejemplo, a partir de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variación en el tiempo de esto, ¿no?
¿sí? De esta cantidad, de la densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, se calcula, se utiliza la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? Se suma, bueno, se halla el conjugado de la ecuación de Schrödinger, recuerden, se suma, se resta cosas y se encuentra esta ecuación. Sí, esta ecuación es la que ustedes recordarán, ¿no? Sí, que se puede hacer, ¿ya? Entonces ustedes básicamente plantean la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Plantean su variación, integran en partes y encuentran esta ecuación, ¿no? Como densidad de corriente de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de densidad de corriente de probabilidad, si ustedes le escriben, por ejemplo, este psi conjugado como psi, como la proyección en R, ¿sí? Y este psi, ¿no es cierto? Le sacan a este lado, en cambio, como psi por la proyección en R, y este nabla, IH barra de nabla, se lo escribe como P, ¿no es cierto? Como P, que es el operador cantidad de movimiento, resulta que este, ¿sí? Es el operador asociado idéntico a este de acá. Fíjense, aquí tenemos un ρ por la velocidad, es decir, una densidad de carga por la velocidad. Y aquí tenemos algo análogo, ¿no? Aquí tenemos la densidad de corriente prácticamente que estaría aquí, ¿no es cierto? En estos de aquí, multiplicado eh, por un ρ, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos eso, ¿no es cierto? Donde este operador ρ vendría a ser este operador K, ¿sí? Entonces, el operador K que está aquí representa lo que acá representa la velocidad, ¿sí? Lo que aquí representa la velocidad. Entonces, sería el operador asociado a más o menos a la velocidad, ¿sí? Y esta sería el operador que representaría la densidad de corriente de probabilidad. Y entonces, ¿qué me representa la conservación, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que me representa? Que cualquier cambio en la densidad de probabilidad local en una región del espacio se debe a un flujo de la densidad de corriente de probabilidad. Es decir, es idéntico, ¿no? Entonces, en vez de ser carga, es densidad de probabilidad. Entonces, si nos vamos a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Si aquí hubo un flujo de la densidad de corriente de probabilidad, naturalmente que localmente tiene que haber una variación de la densidad de probabilidad, que es esta. Entonces, si hay un flujo saliente, aquí la densidad de probabilidad disminuye. ¿Sí? Pero lo importante de aquí es que me dice que la densidad de probabilidad no puede cambiar. ¿No es cierto? Es decir, ¿no? Si yo hago este integral en todo el espacio y digo la variación en el tiempo, ¿ya? De todo el espacio, de la probabilidad, ¿sí? Es igual al flujo de la corriente de probabilidad, ¿sí? Pero este flujo de la corriente de probabilidad, si esto es, ¿no es cierto?, el universo completo, este flujo no puede existir porque no puede salir el flujo a un sitio fuera del universo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad total es una constante, que es lo que habíamos demostrado antes. Ya, la probabilidad total es una constante porque el flujo es cero. Pero, ¿no es cierto? Si no considero todo el universo, sí puede variar la densidad de probabilidad. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? No estoy considerando el universo completo. Entonces, si considero una zona del universo, la probabilidad puede fluir hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí yo no estoy discutiendo mucho el flujo de la densidad de probabilidad, porque esto más o menos ya se hizo antes, ¿sí? Simplemente estoy tratando de que recuerden y reemplazarle esto en nuestra notación actual, ¿cierto? Con la notación de brackets, ¿sí? Y con el operador hermítico asociado a lo que sería la velocidad. ¿Preguntas? Ok, vamos.
escriban lo que entendieron ahora, escriban, por favor, escriban en su cuaderno en el que estén llevando notas, escriban una pregunta al respecto de esto, algo de lo que entendieron como pregunta, lo que más les haya impresionado o gustado, o confundido inclusive. ¿De toda la hora o del último Solo de esta segmento? parte de la conservación de probabilidad, densidad de probabilidad, ¿no es cierto? Densidad de corriente. Y una pregunta traten de hacerlo más física, ¿no? No matemática, sino matemática demuestre qué es. Decir, eso, matemática es obviamente parte de la física, pero no es lo más importante, ¿no? Ok, piensen un poco, ¿sí? Reflexionen acerca de lo que aprendieron y, y al final leemos, ¿no? Ok, lean por favor. Cada uno lea ya en orden, en cualquier orden, pero todos lean por favor. ¿Qué pregunta hicieron? ¿Quién quiere empezar? Ok, vamos por el último, vamos por Luis. Ya, o sea, es una mezcla entre física y mates. O sea, como que, ¿cuál debería ser la forma de la función de onda en los extremos, en intermedio, para que la función, para que la probabilidad se conserve en el tiempo? Ya. ¿Usted mismo puede responder a eso? O si quiere, preguntemos a alguien más, ¿no? Usted dígame a quién. ¿A quién quiere preguntar eso? ¿A quién le preguntaría? Se pregúntale a cualquiera, ¿no? Puede ser Jorge, Christopher, usted mismo. O sea, yo diría, o sea, que es porque, digamos, los fenómenos físicos van a suceder, por supuesto, en algún lugar intermedio del dominio donde está definido la función de onda. Y en los extremos, pues, ya se tiende a anular, y aparte porque matemáticamente estos porque pertenecen al espacio L2 y ahí, pues, estas funciones se anulan los, en las fronteras. Ya. ¿Alguien que podría complementar a o alguien que podría responder a esa pregunta que dijo Luis? Vamos con Jorge Medina. Jorge, ¿qué respondería a esa pregunta? Profe, no voy a poder alcanzar a escuchar la pregunta porque tengo problemas de internet. La mayoría Puede, de la clase lo he escuchado cortado, así que a ver, Luis, ¿puede repetir, por favor? Dice cuál debería, cuál es la forma de la función de onda, tanto en los extremos como en intermedio, para que la función
función para que la probabilidad se conserve en el tiempo. Normalmente, como es una función de L2, entonces en los extremos debería tender a cero, pues si no, no convergería la integral. Y en cambio en los medios, en el centro normalmente debería estar la mayoría de probabilidad, pero hay un ejemplo, por ejemplo, cuando es cuando es la evolución de una ecuación de una función de onda, pero donde el propagador solamente es la exponencial de menos i energía sobre h barra, nosotros podemos ver cómo se va atenuando en el tiempo la función de onda. O sea, si en el tiempo igual a cero tiene un pico, se podría ver que tiene un pico, pero a medida que aumenta el tiempo se ve cómo este pico va disminuyendo y como que se va atenuando la función de onda, pero igualmente mantiene la probabilidad de que mantiene la probabilidad de igual a 1. Ok, entonces vamos con Jorge, con usted mismo, su pregunta. ¿Qué preguntaría usted? ¿Cómo definirías un sistema de referencia inercial, pero como un operador y que se va moviendo en el tiempo? Así como se hizo un operador de traslación, ¿cómo lo harías si es que sea un sistema de referencia inercial de movimiento con respecto al laboratorio? Ya, es decir, a ver, vuélvame a repetir para poder. ¿Cómo representar un operador, pero que sea del cambio de posición constante en el tiempo? O sea, como si fuera un sistema de referencia inercial a velocidad constante. Un cambio del sistema, ¿no es cierto? Sí. A velocidad constante, algo así. Bueno, como un sistema de referencia inercial. Bueno, esa sería del tema anterior, estaría bien. Y de este tema, justo piénsele de la parte de la densidad de probabilidad. Pero está bien. Christopher, ¿cómo representaría usted? Perdón, ¿me ha dicho que diga mi pregunta o que intente responder? No, responda lo que dijo Jorge. No, la verdad es que no se me ocurre cómo representar. Tendría que pensarlo más. Jorge. El otro Jorge Chacón, ¿cómo le representaría? ¿Cómo representar un operador, no? Que represente un cambio o una traslación del sistema a velocidad constante, algo parecido a eso, ¿no? No sé, tal vez similar al operador de traslación. Ya, obviamente sí, está bien. ¿Y cuál sería el argumento? Porque es menos y, bueno, ya tenemos, ¿no? Recuerde cómo es el argumento, ¿no? Era el exponencial elevado, sería el operador que quiero ver en el nuevo sistema de referencia inercial. A ver, ¿y cuál es ese? Para ver si, a ver, díganlo completamente, a ver si Jorge mismo le califica a usted mismo, ¿no? Digamos que Jorge va a calificar las respuestas de todos ustedes, ¿ya? ¿Cuál es el operador? Dice, debe ser semejante al operador, al operador de a este, ¿no? A este operador. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Ya debe ser semejante a este operador, ¿no es cierto? Al de traslación, pero que Jorge, pero que estaba respondiendo, no le entendí su respuesta. Debe ser semejante al operador de traslación, pero Y ahí en el argumento
que habría que poner, la verdad. Luis, XT. XT, bueno, BT debería ser en tal caso. Saldría para que. Díselo, T. Jorge, ¿qué dice usted mismo? ¿Cuál debería ser? Su propia pregunta. No veo claro dónde está la información de que el sistema de referencia inercial se mueve a velocidad constante. O sea, esa velocidad no lo veo. Ya. En las respuestas que dieron, ok. Sí, en la respuesta que me dio. ¿Y ahí cuál sería su respuesta? Del operador, cantidad de movimiento. Pero el operador cantidad de movimiento solo es una derivada. Claro, si tomen en cuenta que es un operador, ¿no es cierto? No es una cantidad que especifica nada, sí, solo es un operador. Sí. Las cantidades, ¿no es cierto? De hecho, la cantidad asociada aquí, que es la que se traslada, es X, ¿no? Donde X es un escalar, ¿sí? No es un operador, es de X, ¿ya? Entonces, Jorge dice, no veo dónde está que se mueva con respecto al tiempo, porque, o bueno, que se mueva con respecto al tiempo con velocidad constante, porque si X es X, ¿no es cierto? Simplemente es una traslación específica, puntual. Se podría poner entonces en lugar de X, X más BT. Ya, X más BT, eso. ¿Qué dice Jorge? Medina, ¿ya está bien ahí? ¿Es más coherente? Tendría más sentido, pero lo veo muy galileano. Ya, pero bueno, de hecho esta mecánica cuántica es no relativista. Sí, entonces estaría bien decir que es galileano, ¿no? De hecho, es la respuesta que se esperaría, digamos, desde el punto de vista de Galileo, ¿no? Sí, y para la mecánica cuántica no relativista estaría bien. Ok, ¿tiene su pregunta ya o vamos con Jorge Chacón? ¿Qué preguntaría usted? Yo la última parte, la verdad, no la entendí bien, porque igual le escuchaba medio interpretado. Entonces, no sé si podría repetir por qué se conservaba la densidad de probabilidad local. Pero eso le digo, decir, más o menos vamos a establecer si eso no entendió, ¿no es cierto? Vamos a poner esa como pregunta. Justo esa es su pregunta. ¿Por qué no se conserva la densidad de probabilidad localmente? Ok, ¿quién quiere responder a eso? ¿Por qué no se conserva la densidad de probabilidad localmente? ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién explica eso? Porque la función de onda eh, evoluciona en el tiempo. Ya. Ok, la función de onda evoluciona en el tiempo. ¿Qué más? ¿Y eso qué consecuencia me trae? Eh, o sea, va a variar, por así decir, la amplitud en cada punto. Bueno, en general va a variar la amplitud en cada punto. Y como esta densidad de probabilidad es proporcional a esa amplitud, pues ahí queda que la densidad de probabilidad va a variar en general. Ya, ok, esa es una buena respuesta. No sé si esa le satisface, Jorge. Sí, ¿En algo entiende usted? Ya, ¿cuál sería la...? sí. A ver, yo lo que preguntaría ahí es, bueno, ¿por qué no se conserva ya? Entonces dicen la densidad de probabilidad tal como está definida, ¿sí? Es decir, así, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Así, así, ¿verdad? No se conserva porque naturalmente esto de aquí
depende de la posición, ¿sí? Y entonces si esto cambia en el tiempo, obviamente este módulo al cuadrado, ¿no? Cambia en el tiempo, ¿sí? Y básicamente puede variar, ¿no? Lo que yo preguntaría es, ¿qué pasa con esta densidad de probabilidad que disminuye o aumenta? ¿A dónde va? ¿Qué sucedió con esa densidad de probabilidad? Entonces yo le complementaría esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué no se conserva la densidad de probabilidad localmente? ¿Y qué le sucede a la probabilidad que se redujo? ¿Qué varió? ¿Qué le sucede a esta probabilidad? Ya sabemos por qué no se conserva, pero ¿qué le sucede? Se traslada hacia otros puntos. Ya se traslada hacia otros puntos. ¿Sí? Bueno, se traslada, ¿no es cierto? Eso, el término correcto es fluye, ¿no es cierto? Fluye porque, fíjense, aquí está, ¿no? Sí, sí, fluye, sí, fluye hacia otros puntos. ¿Cómo fluye? A través de la densidad de corriente de probabilidad. Entonces se mueve, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mágicamente no puede, ¿dónde estaba el gráfico ese? Mágicamente, ¿no es cierto? No puede desaparecer de aquí y aparecer acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber fluido, ¿no? Y como tiene que haber fluido, tiene que variar desde aquí hasta acá. No puede desaparecer, ¿no? De aquí a aparecer acá. Sí, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Por eso es un flujo. Sí, entonces un flujo quiere decir que hay una variación, ¿no es cierto? Y si le tomaríamos esto en cuestión de la relatividad especial, no puede moverse ese flujo de probabilidad a una velocidad infinitamente grande, ¿no? Sino que debería moverse a una velocidad, digamos, tomando como límite la velocidad de la luz, menor a la velocidad de la luz, si es que fuese que cumple esa condición, ¿no? Pero igual se tiene que mover con una velocidad. Sí, no puede moverse infinitamente, ¿no? Entonces, no es que está aquí y de golpe está acá, sí, como desaparecer de aquí y aparecer acá, sino que tiene que fluir. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos con... hmm, vamos con... Solamente me falta usted, Christopher. Mi pregunta sería, aparte del caso en el que el potencial no depende del tiempo y se puede realizar una separación de variables, ¿existe otro caso en el que la probabilidad sea estacionaria? Existe otro caso, ¿no?, en el que la probabilidad sea estacionaria. ¿Aparte de cuál? Aparte del caso en el que el potencial no depende del tiempo. A ver, ¿quién? ¿Quién quiere? ¿Existe otro caso? Dice, en el que la probabilidad sea estacionaria, aparte del caso en el que el potencial no depende del tiempo. Y empecemos con una pregunta más sencilla, ¿no? En el caso de que el potencial no depende del tiempo, ¿cuándo la densidad de probabilidad es estacionaria? Si es un complemento de esta misma pregunta, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de que el potencial no dependa del tiempo. Sí. ¿Qué condiciones debe tener, ¿no es cierto?, para que la densidad de probabilidad
sea estacionario. Ya, vamos con esa pregunta que es más sencilla. ¿Qué condiciones debe tener para que la probabilidad sea estacionaria? ¿Quién quiere responder? Luis. O sea, si el potencial no depende del tiempo, es directo. Y la probabilidad es estacionaria. No. De hecho, no. ¿Quién me da un contraejemplo de eso? El potencial, no, digamos, el, el hamiltoniano, tomémosle el del oscilador armónico, ¿no es cierto? Entonces tenemos un hamiltoniano, por ejemplo, bueno, un hamiltoniano más simple, el pozo de potencial infinito, ¿ya? Donde el potencial, ¿no es cierto? No depende del tiempo, ¿sí? El potencial básicamente es cero para cualquier punto entre X y L. Ay, me equivoqué. X y L, ¿sí? Y es infinito para cualquier otro punto, ¿no? Ya, ahí está. El potencial no depende del tiempo. Sin embargo, no puedo asegurar que el estado es estacionario. Aquí me da un ejemplo. No puedo asegurar que la densidad de probabilidad sea estacionaria. No es directo. Ahí hay un error en la concepción. ¿Quién me da un ejemplo de eso? O sea, si se cambia de estado, la probabilidad cambia. ¿Sí cambia de Pero qué? yo, A ver, ¿me o sea, puede yo me repetir lo que refería dijo? a más que la probabilidad sea estacionaria, que, o sea, la densidad de probabilidad no dependa del tiempo. Bueno, pero es lo mismo, es básicamente se entiende lo mismo, ¿no? O sea, estacionario quiere decir que no dependa del tiempo. Sí, serían sinónimos, no serían análogos. Vamos a ver, ustedes dicen, ¿no es cierto?, que si el potencial no depende del tiempo, automáticamente la densidad de probabilidad es estacionaria. ¿Cierto o falso? Es lo que dijo Luis. ¿Qué dicen, Jorge? ¿Qué dicen? No se le entendía la pregunta. Luis dijo que si el hamiltoniano, me corrige Luis si estoy expresando mal lo que usted dijo, si el potencial no depende del tiempo, por ejemplo sí, obviamente el hamiltoniano no va a depender del tiempo para una partícula, ¿no? Entonces, si el potencial no depende del tiempo, ¿sí? El estado automáticamente es estacionario. Es decir, la densidad de probabilidad automáticamente es estacionaria. ¿Es eso lo que dijo Luis? ¿Estoy en lo correcto o estoy interpretando mal? Sí, eso dije. O sea, de manera general, por favor. Ya. Y yo aseguro que no. Sí, que eso es falso. Y les pido un ejemplo o un contraejemplo o si están de acuerdo con eso, que argumenten, ¿no? Yo digo que no. O sea, yo estoy de acuerdo con eso y mi argumento sería que en ese caso se puede hacer una separación de variables y la parte de la función de onda que depende del tiempo es una exponencial imaginaria. Y eso al multiplicarle por su conjugado se anula, por lo tanto la densidad de probabilidad no depende del tiempo. Ya, ok. ¿Está bien? Eh, los demás, Luis y Christopher ya opinaron. Jorge.
¿Qué dicen? A ver, Jorge Chacón. Estaba pensando a ver si encuentro un contraejemplo. No se me ocurre. ¿Y Jorge Medina? ¿Qué dice usted? Estoy tratando de verle desde la parte del integral y creo que mientras sea separable, o sea, mientras sea independiente del tiempo, por tanto puede ser separable, la parte temporal va a salir y va a salir la exponencial de t a la menos y energía sobre t, bueno, sobre h barra por t, va a ser suficiente para que la n integral, bueno, para definir para Bueno, se me corta, pero bueno, más o menos ya cogí la idea. Sí, creo que se está cortando su internet. Vamos a pillar un contraejemplo y con esto finalizamos, ¿no? Entonces, digamos que la función de onda sea esta. Entonces, supongamos, ¿no? Que yo digo, el hamiltoniano tiene sus estados propios, ¿no? Que les voy a llamar n de e sub n de n. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de valores propios, ¿no? Entonces, si los estados n, los estados propios, ¿pueden depender del tiempo o no? O la evolución, por ejemplo, cómo es visto desde otro punto, ¿no? ¿Cómo es la evolución del estado propio del tiempo cero al tiempo t? ¿Quién me dice? Perdón, está bajito su volumen, no lo oigo. La evolución se da por exponencial de a la i energía sobre h barra. Ya, ¿no es cierto? Pongámosle todo. Esta es la exponencial, ¿no? Y esta es la evolución. Entonces, efectivamente, si es que tengo, ¿no? un estado propio, ¿sí? Y yo calculo la densidad de probabilidad. Ya, por ejemplo, hagámoslo en el unidimensional, ¿no? Y calculo la densidad de probabilidad. Esta densidad de probabilidad efectivamente es constante. Eso es cierto. Ya. Pero, ¿no es cierto? Ese no es el caso más general. Yo un caso más general puedo decir es este, ¿no? Por ejemplo, digamos que tengo una superposición de dos estados, que es suficiente contraejemplo, ¿no? Entonces digo, este es el estado cero y le sumo, ¿no es cierto? Una constante C1 por E a la menos I de E1 tiempo sobre H barra. Ya, entonces, en este estado, ¿sí? Si yo calculo sobre este estado la densidad de probabilidad, ¿sí? Es fácil ver que este sí depende del tiempo. ¿Por qué sí depende del tiempo? Porque cuando haga toda esta multiplicación, como esta es una, bueno, aquí es imaginario, no me estoy olvidando, perdón. Como esta es una fase, ¿sí? Como esta es una fase, como estas fases, digamos, de aquí. ¿Y por qué no sé? ¿Así? Como estas fases, sí, de cada uno de estos términos. No sé por qué. Ahí, ya. Como estas fases, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a esta cosa? Ya, como estas fases son diferentes, no es una fase igual, porque las energías son diferentes, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el producto de este por el conjugado, el 0 por el 0 va a ser un número real, el 1 por el 1 va a ser un número real, pero 0 por 1 y 1 por 0 va a tener una fase que dependa del tiempo, porque ahí me va a quedar este exponencial, ¿no es cierto? Por este exponencial, complejos conjugados. Y de manera general, como E0 es diferente de 1, esto va a depender del tiempo. Entonces, si yo tengo un estado que sea la superposición de varios estados propios, ¿sí? La densidad de probabilidad depende del tiempo, de hecho. Y esto se ve fácilmente si ustedes hacen ya tienen, ¿no es cierto?, cómo está la forma esa, le proyectan sobre X, van a ver que les aparece
unos términos que no se anulan, que son dependientes del tiempo, que se pueden escribir como el coseno de omega t, básicamente. ¿Ya? Entonces esta densidad de probabilidad va a variar. ¿Está claro? Entonces, no porque sea un hamiltoniano independiente del tiempo, la densidad de probabilidad no varía. Solamente eso sucede cuando estoy en un estado estacionario. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la quinta, ¿no? Entonces, esas serían las condiciones, ¿ya? Sí, entonces debe tener un estado propio del hamiltoniano, ahí no va a variar. Esa es la respuesta de la quinta. El cuarto, y yo entiendo que es con respecto a eso, ¿no? Aparte del caso en el que el potencial no dependa del tiempo, ¿existe otro caso en el que la probabilidad sea estacionaria? Es decir, por ejemplo, ahora dice, el potencial depende del tiempo, ¿sí? ¿Es posible definir un estado, una probabilidad estacionaria allí? Entonces, piensen eso, ¿ya? Me faltó la pregunta de Luis tomarle aquí. ¿Cuál era su pregunta, Luis? Por favor, ¿me podría repetir? No me acuerdo muy bien. ¿Cuál debería ser la forma de la función de onda para que la probabilidad se conserve? Probabilidad se conserve En el tiempo. en el tiempo. En general, en una región del espacio o en todo el espacio, porque en todo el espacio es... La global. ya, ok, O sea, ¿cómo debería ser intermedio para? ya. Entonces, ¿cuál debería ser, no es cierto? Para que la probabilidad total se conserve en el tiempo. Ya. Entonces, esas preguntas, por favor, son preguntas que han hecho ustedes. Sí, están bien elaboradas, digamos. Entonces, sería bueno que las respondan. Ok. Entonces, debido al tiempo, ¿no es cierto? Nos vamos a pasar un par de minutos. Quedamos allí por ahora. No sé si tienen preguntas. Profe, aquí cuando... ¿Puedes subir un poquito a las preguntas? Ya, déjeme cambiar. Ya. O sea, aquí al representar o sea, la fusión de onda de esta manera y al hallar la densidad de probabilidad, no sé si estoy confundiendo algo, o sea, va a haber el producto, como dijo, de get 0 con el para 1, Sí. pero, o sea, no entendemos aquí como estados bonitos, normales, de tal manera de que eso se anule, o para que se anule debemos necesariamente meterle eso dentro de un integral. Porque cuando representamos las funciones, por ejemplo, las del pozo de potencial, van a salir una cero, y ahí si le metemos dentro de la integral, ahí sí se anula. Pero aquí... Bueno, pero recuerden que aquí no se anula, ¿no? Es decir, aquí no hay integral, porque simplemente esto es la proyección de psi sobre x y de psi sobre x, ¿no? Del bra y del ket psi sobre x. Aquí no hay integral, digamos, en el sentido de que esto no estoy integrando en todo x. Solamente es la densidad de probabilidad. Justamente por eso es lo que les digo, esto no es una identidad. Sí, porque no hay toda la integral primeramente. ¿Ya? Luego, cuando reemplazan esto de aquí, ¿no es cierto? Ustedes dicen, eso de allí se puede escribir, ¿sí? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Se puede escribir como el módulo de la función de onda propia 0, por ejemplo, al cuadrado, ¿sí? El módulo de la función de onda propia 1 al cuadrado, ¿sí? Donde phi sub 0 estoy representándole a esto, ¿no? A el estado n, bueno, de manera general así, ¿no? Phi sub n así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me va a dar, ¿no? Más, ¿sí? Básicamente, psi sub 0, no es perdón, 0 daga. bueno, aquí me falta, Bueno, sí.
Ahí me estaría faltando esto. ¿Estos me dicen? Creo, ya. Entonces, más, ¿no es cierto? Más, ¿sí? 2 veces la parte real, básicamente, de este producto, ¿ya? De C0, C1 conjugado por el E a la I, E1 menos E0 por el tiempo sobre H barra, de, ¿sí? De Phi0, Phi1 complejo conjugado. ¿Ya? Eso es lo que van a tener. A ver, se está oyendo un grito por ahí, por favor. Entonces, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y cuando hacen entonces este cálculo, ustedes tienen justamente esto, ¿no? Estas dos de aquí no van a depender del tiempo, pero este término, que sea el producto del estado 0 por el estado 1, sí va a depender del tiempo. Y de hecho va a depender del tiempo a través de esta cantidad. Y ahí está lo que les digo, ¿no? A pesar de que el hamiltoniano no depende del tiempo, ¿no es cierto? Porque el potencial es constante, su estado sí puede depender del tiempo. Es decir, la densidad de probabilidad, tal como se ve aquí, es una función del tiempo. Sí, y localmente cambia, y eso ustedes inclusive pueden graficar, ¿no? Y esto va a corresponder a la realidad, es decir, cuando ustedes tienen una partícula en un pozo infinito, la partícula desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto?, va a ir y venir de vuelta. ¿Ya? Perdón, así. Entonces, la partícula desde el punto de vista clásico no tiene su energía cinética diferente de cero y por lo tanto va a estar yendo y viniendo de ida y vuelta. Y eso quiere decir que la densidad de probabilidad, ¿ya?, va a tener que estar yendo y viniendo, igualito que hace la partícula entre estos dos puntos. ¿Sí? Y eso ¿dónde se refleja, ¿no es cierto?, en la superposición de estados. Porque si tuviésemos algo así en la realidad, quisiera decir que la partícula no sigue el punto de vista clásico, ¿sí? Sino que la partícula se encuentra en una zona específica más tiempo que en otras zonas. Por ejemplo, ¿no?, si grafico la densidad de probabilidad del estado 0. Sí, esta, por ejemplo, es una densidad de probabilidad así. Y entonces aquí no hay evolución temporal, aquí es fijo así. Y no se reflejaría el hecho de que clásicamente la partícula tiene que estar yendo y viniendo. Pero en una superposición de estados sí se refleja. Sí, en una superposición de estados la densidad de probabilidad depende del tiempo y esta densidad de probabilidad aparece aquí un coseno de omega t. Y este coseno de omega t hace que con el tiempo, ¿sí?, que con el tiempo la densidad de probabilidad se mueva de un punto a otro. Entonces, para reflejar la realidad macroscópica que vemos, esta partícula debe estar en una superposición de estados. Eso hemos de ver después en la teoría ya, pero eso es lo que sale ahorita. ¿Sí? No sé si ahí se aclara un poco la pregunta que usted me hizo, Luis. Sí, profe. Ok, bueno, entonces quedamos ahí, así no tiene más preguntas, ya nos hemos pasado todavía más, 15 minutos. Entonces, quedaríamos allí, ¿ya? Hasta luego, profe. Gracias. No se olviden de los deberes que tienen que hacer, ¿sí? Tienen algunos ejercicios por hacer, ¿no? Los que están en clase tienen que presentar. Sí, entonces ya les voy a subir un espacio para que presenten más o menos hasta el día miércoles de la próxima semana, ya martes o miércoles. Sí, entonces nos vemos el día martes. Recuerden que el día lunes es feriado, fiestas de Quito y nos vemos el día martes. Ok, hasta el martes. Hasta luego.